Vamos a abstraernos de los temas de la coyuntura política para hablar de otro tema que en los próximos días concitará la atención mundial, ¿por qué no decirlo? Quito se convertirá en la tercera ciudad en el mundo que será sede de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano Sostenible, Hábitat 3. Antes le precedieron Vancouver, en Canadá, y Estambul, en Turquía. Hábitat 3 constituye un evento internacional que permitirá debatir las políticas que deberán adoptar las ciudades a escala mundial bajo los lineamientos de Naciones Unidas con el propósito de mejorar la calidad de vida de todas las personas, promover el desarrollo económico, la inclusión social, la protección y el respeto a los recursos naturales y al medio ambiente. Sobre la trascendencia de este encuentro vamos a dialogar en nuestro espacio de entrevistas. Francisco Salazar, ingeniero mecánico, especialista en gerencia de proyectos, gestor cultural. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido a TVL Noticias. Gracias. Qué gusto que nos acompañe. Y un poco para hablar de este tema que, como lo decíamos, tiene gran trascendencia, hay mucha expectativa que se ha generado alrededor de él. Hábitat 3, cuya sede será en esta ocasión nuestro país. Es correcto, sí, efectivamente. Creo que para el Ecuador este es un evento sumamente importante, pues tenemos la oportunidad de participar en un evento de talla mundial que congrega a todos los especialistas del mundo a hablar sobre el hábitat y hablar sobre uno de los grandes problemas que va a enfrentar la humanidad, que es la urbanización gigantesca que se está produciendo del planeta. En estos últimos años hay un crecimiento gigante de las ciudades, de las grandes ciudades, y vamos a tener una concentración para los próximos años de más del 80% de la población viviendo en ciudades. Es el problema que debemos de enfrentar en los próximos años como humanidad. Este elemento que usted cita es muy importante en la medida en que, como decíamos, Hábitat, ya se ha realizado en dos ocasiones anteriores y la realidad de aquel entonces con la que vivimos ahora evidentemente es distinta, hay una diferencia abismal. Claro, mira, lo importante es que Hábitat es una cumbre que se produce cada 20 años y cada 20 años está tratando un tema muy fuerte. Los temas anteriores tuvieron que ver con la pobreza, con el acceso a la vivienda, y hoy en día quizás es la gran explosión urbana. Y la gran explosión urbana nos invita a hablar de otras cosas. Nos invita a pensar en políticas para acceso a la ciudad, políticas de acceso al suelo, políticas de lo que conocemos dentro del urbanismo como el derecho a la ciudad. Hay muchísima población que todavía está excluida. Hay que entender que las grandes ciudades son atractores de migraciones internas de países. Y tú has visto los fenómenos que viven nuestras ciudades con asentamientos de carácter no formal en las laderas. Lo que están buscando es insertarse en las ciudades y conseguir formar parte de una economía que resulta muy atractiva para el crecimiento social y económico de las personas. Esa es quizás una de las demandas importantes de los procesos y de que discutamos políticas globales y mundiales en torno al hábitat. Justamente sobre estos elementos que usted cita, es importante destacar que quizá sea una realidad que la vivimos aquí en nuestro país, pero que no es muy ajena en otros lugares del mundo. Es una realidad compartida en muchos países del mundo. Cuando hablamos de una cumbre mundial es porque estamos enfrentando un problema que nos compete a todos. ¿Sí? Y el gran crecimiento urbano de las ciudades, como bien tú lo dices, no es un tema exclusivamente nuestro, ¿no? Ha habido muchos avances en el tema. Cada vez estamos buscando ciudades más sustentables, ciudades que respeten mucho más el ambiente. ¿Qué es esto de las ciudades sustentables, por ejemplo? Para que la ciudadanía lo entienda mejor. Creo que es importante entender que un ecosistema urbano, que un sistema urbano funciona en varios niveles. Y quizás el más importante es que una ciudad es un gran consumidor de recursos. Piensa que una ciudad consume grandes cantidades de agua, consume grandes cantidades de energía, es un generador importante de CO2, es un gran consumidor de oxígeno. Entonces, cuando tú piensas en las ciudades y cómo estas tienen que desarrollarse, hay que pensar en ellas, en su capacidad de no destruir el planeta. Y no destruimos el planeta con cosas que aparentemente son sencillas, pero que revierten y demandan una necesidades políticas muy fuertes. Dejar tu auto en casa. Conseguir estructurar políticas de desarrollo de ciudades que permitan a la gente vivir cerca de los sitios de trabajo. Eso va a provocar menores gastos energéticos, eso va a provocar menores problemas ambientales en las ciudades. Pero eso no es tan simple.
No es tan simple porque estamos acostumbrados de alguna forma a especular con el suelo, a no tener posibilidades fáciles de acceder al suelo. Y como tú has visto, a la final los pobres terminan viviendo en las periferias, siendo cada vez más pobres porque tienen que incurrir en altísimos costos de traslado para llegar a sus sitios de trabajo. Y esos costos de traslado no se deben solucionar necesariamente porque haces carreteras o haces vías, sino porque tienes que pensar de otra manera las políticas de desarrollo urbano. ¿Qué ha pasado allí justamente con la generación de políticas públicas, no solamente en nuestro país? ¿Qué pasa con aquellas experiencias en otros países? Este es un tema absolutamente vanguardista en el sentido de que nos estamos recién enfrentando al gran crecimiento urbano. A este problema en sí. A este problema en sí. Yo creo que hay avances significativos. Piensa el caso de Vancouver. Vancouver es la ciudad donde hubo hábitat hace 20 años. Hoy día Vancouver es una ciudad emblemática en términos de sus grandes avances de ciudad caminable, de ciudad sustentable, de extraordinarios y grandes sistemas de transporte masivo y de grandes ciclovías. ¿Para qué es eso? Precisamente para que Vancouver, una ciudad muy grande, sea capaz de no generar y no crecer en un problema urbano significativo. Esa es la agenda. Ahora, creo que el Ecuador en ese sentido tiene una oportunidad de oro. El Ecuador ha vivido un proceso transformador en términos de derechos. Nuestra Constitución consagra el derecho a la ciudad, pero también consagra otro tipo de derechos, el derecho al espacio público, los derechos culturales, los derechos a la convivencia de los diferentes en el espacio público. Y ese es precisamente uno de los grandes temas que trata el hábitat. Nosotros tendremos ciudades no solo sustentables, fundamentalmente democráticas y ciudades justas y equitativas cuando seamos capaces de tener en el espacio público a todos los diversos y la tolerancia entre los diversos. Recuerda que tenemos problemas urbanos tan complejos como, por ejemplo, hoy día poblaciones viviendo en aislamiento unos de otros. Así como a veces cometemos errores en política de vivienda pública, por ejemplo, que terminan construyendo grandes guetos de vivienda social, de la misma manera la gente de altos recursos y de altos ingresos también termina generando grandes guetos de vivienda de ricos. Y lo que tenemos es unos y otros viviendo escondidos tras muros. Una división muy marcada. Y nosotros tendremos unas ciudades diferentes, unas ciudades democráticas y activas cuando esas cosas no pasen. Y esas segregaciones urbanas son producto de las expansiones, de las demandas de seguridad, hasta inclusive de nuestras malas políticas de movilidad y de acceso al suelo. El Ecuador acaba de hacer un avance muy importante con la aprobación de la ley de suelo, por ejemplo. Esta asamblea acaba de aprobar una ley de suelo. ¿Qué destacamos, por ejemplo, de esa normativa recientemente? Bueno, yo creo que esa normativa se aprobó hace un tiempo atrás, pero eso da herramientas a los gobiernos autónomos para poder hacer un mejor gobierno del uso del suelo. ¿Sí? El uso del suelo depende muchísimo de la normativa municipal y la normativa municipal le genera beneficios o no le genera beneficios. Y ahí hay opciones de regulación, opciones de capturas de plusvalías, opciones de capturas de recursos que te van a permitir administrar la ciudad de otra manera para que puedas generar una ciudad mucho más inclusiva y una ciudad mucho más democrática. Ahora bien, además de la legislación, que sin duda es importante, Francisco, usted citaba varios elementos, derechos consagrados en la propia Constitución en materia precisamente de lo que aborda en este caso el hábitat. ¿Cómo aterrizar todo eso a la ciudadanía? Usted hablaba además, por ejemplo, de adoptar ciertas medidas como ciudadanos, como es el hecho de dejar el auto en casa, utilizar la bicicleta. ¿Cómo hacer que la ciudadanía se apropie de esas medidas, de esas acciones para lograr ciudades o sociedades más sustentables? No sé. Bueno, creo que ese es el objetivo de cumbres como estas, ¿no? Hablábamos hace un momento de Río +20, una cumbre por el ambiente que se hizo hace 20 años. ¿Qué fue lo que provocó? Provocó que la humanidad, que los movimientos sociales, que los actores políticos generen concienciación, comiencen a trabajar sobre temas ambientales. Y hoy en día, o sea, un niño posiblemente se cuestiona muchísimo antes de pisar una araña. Al momento de desperdiciar, el agua. ¿No? Pero eso es un proceso en el que hemos entrado como
como humanidad a pensar en estos problemas. Y eso es precisamente lo que está sucediendo ahora con Hábitat. Es verdad que hoy día para Hábitat llegarán muchísimos técnicos, muchísimas personas calificadas, los grandes pensadores de la ciudad, los grandes gestores y transformadores de ciudad van a estar aquí en Quito en la semana del 17 de octubre y creo que esas oportunidades no las deben despreciar. No es un tema solamente que debemos aprovechar los técnicos y la gente que estamos en estos temas, sino que es un evento que vale la pena estar pendiente, asistir a sus conferencias y entender lo que está sucediendo, porque nos va a marcar la agenda del desarrollo de nuestras ciudades. Y a la final, cuando hablamos de ciudades, de más del 80% de nuestras poblaciones, hacia el futuro y de lo que tendremos que hacer para dejar de tener problemas urbanos, que es a la final lo que estamos buscando enfrentar. En esta medida, ¿qué sucede o qué debe suceder luego de encuentros como este? Tomando en cuenta que es o tiene el cobijo, en este caso, de la Organización de las Naciones Unidas, de la cual nuestro país es signatario y demás. ¿Qué es lo que debe de suceder en la práctica como para que no quede en el mero discurso y en el mero compartir de esas experiencias de lo que ocurre en otros países que quizás están mucho más avanzados que nosotros en esta materia? Yo creo que fundamentalmente se requiere organización a varios niveles. Sobre todo organización ciudadana. La capacidad de transformar una ciudad siempre ha sido producto de organizaciones ciudadanas, de procesos ciudadanos de organización para demandar otras formas de vida. ¿Sí? Yo creo que en este momento en la ciudad de Quito, por ejemplo, hay muchísimas tensiones en torno a sus barrios, donde los barrios están reclamando a la gestión municipal formas de actuar. Y formas de actuar que van en contra de lo que hoy día son posiciones mucho más contemporáneas de frente a la ciudad. Ya no hacemos ciudades de paso de desniveles y la ciudad continúa siendo paso de desniveles. Estamos hablando de buscar una ciudad caminable y la ciudad sigue siendo insegura en las veredas. Seguimos haciendo inversiones muy costosas para los vehículos privados y no hacemos inversiones significativas en términos de transporte masivo. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque de alguna forma por un lado los gestores públicos, los administradores públicos, no están enfrentando esto de las nuevas variables y de los nuevos conceptos contemporáneos de urbanismo, por un lado, pero la ciudadanía recién está empezando a organizarse para exigir si hace falta un papel que cumplen ahí los medios y que cumplen las redes sociales, que es la difusión de contenidos. Y eso será un proceso que deberá suceder en los próximos años. Sí es fundamental que exista organización ciudadana porque los procesos de transformación de ciudades son fundamentalmente participativos. Mañana una administración pública que no está haciendo las cosas en términos participativos se desconecta de la vida real. Las grandes transformaciones urbanas en el mundo se han dado desde movimientos ciudadanos. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser estas experiencias que como país podríamos adoptar de aquellas ciudades que, insisto, están mucho más avanzadas en estos temas? Usted ya ha citado o ha identificado varios de los problemas, errores, si se quiere, que se han cometido en cuanto a política pública y demás. ¿Qué debería adaptarse ya para nuestro caso? Yo creo que más que adaptarse es pensar en temas que a veces creemos que no nos corresponde o que están alejados de lo público. La vereda, por ejemplo. La vereda y el comercio en la calle. La vereda y el comercio en la calle, que suele ser estigmatizado, es un gran dinamizador de economías. Cuando una vereda funciona, cuando la gente que está viviendo en una ciudad camina de su trabajo a su casa o cuando de su trabajo sale a almorzar 3 cuadras más allá, genera economía, genera una dinámica de uso de la ciudad que la va a transformar. Pero esto es asociado un poco con este concepto de desorden y demás. Pero es que ese es un concepto que nos han vendido desde una lógica de pensar lo que en su tiempo era la ciudad moderna, que se vendía una idea de que la gente debía vivir en una ciudad de satélites, donde tenía unas lavadoras y unas refrigeradoras, tener un auto, viajar 1 hora a su trabajo y regresar en la noche nuevamente a su casa. Ahí lo que estábamos haciendo era generando una desconexión real de las ciudades con las economías. Lastimosamente, nosotros todavía vivimos el rezago de lo que era la ciudad moderna. Cuando hablas de grandes autopistas, cuando hablas de pasos a desnivel y de unas ventajas para el carro privado, y particular, estás pensando en esta ciudad que crees que tienes que trasladarse muchísimo. Pero eso lo seguimos, esa planificación creo que no ha sido un problema estrictamente de los municipios. Ha sido a la final también un problema nacional que nos ha agarrado en curva en ese sentido, ¿no? Hemos hecho muchísimas carreteras, hemos hecho un plan gigantesco de carreteras, pero hemos generado normativa, por ejemplo, para que las ciudades no se expandan.
para concentrar ciudades caminables y mucho más densas. Desperdiciamos muchísimo suelo agrícola, generando suelo urbanizable, y mañana posiblemente tengamos un problema de seguridad alimentaria porque no vamos a tener dónde sembrar la comida que necesitamos. Ese megaproblema que lo vive el mundo, a nuestra escala también nosotros lo vivimos. Nos hace falta todavía mucha legislación, nos hace falta muchísima participación, y ahí está la importancia de Hábitat. Ahí está la importancia, porque nos va a poner a hablar de estas cosas y nos vamos a quedar con una agenda para el rato. Ahora bien, me gustaría aprovechar también su presencia para hablar de otro enfoque, si se quiere, a propósito de este encuentro a desarrollarse en nuestro país, y es la oportunidad, de lo cual se ha dicho mucho, la oportunidad que tiene el Ecuador de visibilizarse aún más ante el mundo, a propósito de este encuentro de gran envergadura. Yo creo que Ecuador tiene que visibilizar, o sea, al final tiene que visibilizar un tema que es muy importante y que ha sido muy transversal en toda la gestión pública, que es el pensar al ser humano mucho más desconectado de alguna forma de los intereses del capital. ¿Sí? Yo creo que el planteamiento que se hizo en la Constitución en su momento sobre el summa causa y sobre el buen vivir es fundamental para entender otra forma de vida, donde son mucho más importantes, a la final, los valores de uso de las cosas que sus valores de cambio. Y ahí, por ejemplo, el caso del suelo. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos una ley de... Cuando el Ecuador es capaz de generar una nueva ley de suelo, está generando herramientas para precisamente garantizar el derecho a la vivienda, garantizar el derecho a que trabajes cerca de tu vivienda, para que tus hijos puedan caminar a una escuela y no tengan que desplazarse grandes distancias. Creo que tenemos muchísimo que mostrar, porque se han hecho transformaciones significativas de las ciudades, pero queda muchísimo trabajo por delante. Todavía seguimos instalando escuelas y seguimos instalando equipamientos públicos, pero todavía no las estamos conectando, y todavía no los estamos conectando entre sí para generar verdaderas transformaciones en las comunidades que viven alrededor de estos equipamientos. Creo que nuestros avances sí son significativos, sobre todo porque hemos conseguido dar la vuelta, en un sentido, a la lógica de la inversión. Y ahí también tiene un papel muy importante los derechos de la naturaleza. Porque también tenemos una Constitución que los está defendiendo, y cuando pensamos en un ecosistema urbano saludable, tenemos que pensar que no vas a destrozar la naturaleza, que vas a conseguir que las relaciones socioeconómicas funcionen y se generen positivamente entre los ciudadanos, y sobre todo que eso tenga una consistencia a la final con tu historia, con tu cultura, con tu lógica real. No necesariamente estás hablando de un modelo importado. Todas las ciudades son distintas, porque todas las ciudades corresponden a distintos procesos culturales. Claro que sí. ¿Sí? Pero ese balance es precisamente donde creo que nosotros tenemos mucho que decir, porque si consideramos los avances que hemos tenido como país, creo que hemos tenido unos avances muy importantes en términos de empezar a balancear un país desbalanceado en cuanto a cómo manejaba sus recursos, a cómo generaba sus políticas y a cómo se desarrollaba para el futuro. Y todavía con esta mirada a futuro de lo que se debe seguir haciendo. Gracias, Francisco, por habernos acompañado. No, ha sido un gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Francisco Salazar, experto en planificación urbana, a propósito del encuentro Hábitat 3 que tendrá lugar en nuestro país a partir del próximo 17 de octubre.